tardes, bienvenidos entonces en nombre de la Cámara Chileno-Alemana a este nuevo taller sobre inclusión laboral. Quiero decirles que pueden hacer las preguntas durante las charlas y van a ser respondidas al final. Hay un pequeño desfase entre que las relatoras lo reciben, así que sería muy bienvenido que hagan las preguntas durante, ¿ya? Y también contarles que este webinar va a ser grabado. Bueno, entonces les presento y dejo con ustedes a Paula Arroyave, que tiene mucha experiencia internacional en Naciones Unidas en temas de diversidad e inclusión. También nos va a acompañar Paula Pasalacqua, partner de E.ON Solutions, y vamos a tener también a María Elena Larcón, que nos va a compartir buenas prácticas de Adidas en todo lo que es inclusión laboral. Así que sin más, dejo con ustedes a nuestras tres expositoras. Espero que aprendan estas buenas prácticas, consejos, etcétera, que puedan además resolver todas sus dudas. Paula. Hola a todos y a todas. Acá vamos a empezar al tiro a compartir pantalla. Este taller teórico-práctico vamos a partirlo con lo teórico en términos de diversidad e inclusión laboral. La agenda es una pequeña presentación que voy a hacer, la caracterización de los grupos de especial protección, los estándares de la legislación, que si bien podemos profundizar, voy a ir hablando de lo más importante, pero queda después en el fondo disponible este PowerPoint para quienes quieran profundizar aún más. Vamos a hablar de la importancia del uso correcto del lenguaje en materias de inclusión y terminar un poco hablando del desarrollo de la conciencia inclusiva en la empresa y a esta inclusión en el fondo como un indicador estratégico a nivel global. Entonces vamos a poner aquí mi cronómetro para los minutos que tengo. Y así no pasarme, perfecto. Entonces, comienzo con la presentación en materia laboral. Como dijo Marlene, la experiencia es una experiencia maravillosa en Naciones Unidas respecto a temas de diversidad y de inclusión y específicamente en materias de personas con discapacidad. Me tocó trabajar con la enviada especial del secretario general de Naciones Unidas, que es una chilena, es una persona con discapacidad visual, y es una abogada conocida, María Soledad Cisterna, y en el fondo fui su apoyo directo para ejercer el rol de este mandato. En términos personales, a mí me gusta partir poniendo a mi familia, porque es de alguna manera la experiencia que ha determinado quién soy yo hoy día. Y la experiencia además que tenemos en términos de inclusión. ¿Por qué lo digo? Porque nace mi hija mayor, que hoy día tiene 15 años, con una discapacidad cognitiva, con una condición que se llama complejo de esclerosis tuberosa, y eso marca mi aprendizaje, y no solo el mío ni el de mi marido, sino que además el de la red extendida, familiar, de amistad, y se va ampliando el círculo. Y siento que en mi vida profesional, mi deber además es seguir ampliando este círculo también hacia actividades como las empresariales. La transformación cultural tiene que ir de alguna manera siendo un proceso, que vayamos contagiándonos unos a otros con estos valores. De alguna manera, la llegada de Agustina a mi vida hace que yo aprenda que en un principio ingresa una persona distinta a mi familia y por lo tanto la recibimos con los brazos abiertos, digamos, y esa es la experiencia de inclusión que yo les cuento, pero luego nos vamos dando cuenta, y lo digo también de manera personal, que somos todos distintos, y no es que ingresa una persona nueva a la familia distinta, sino que cada uno de nosotros es distinto, es un ser humano único e irrepetible. Y ese es el aprendizaje en corto de lo que yo les voy a transmitir ahora con lo teórico. Bueno, vamos a hablar de demografía, vamos a hacer un paralelo entre la demografía mundial de estos grupos, y yo pongo de especial protección porque en rigor es bastante extraño que tengamos que ir dividiéndonos como seres humanos para poder hablar de nuestros derechos.
sería mucho más simple entender que somos todos libres e iguales en términos de dignidad y derechos, y con eso quedarnos. Pero lamentablemente eso no ha sido posible en este mundo, y por lo tanto nos hemos ido segregando, y a medida que vamos segregando a otros también, vamos generando convenciones y tratados internacionales que van defendiendo a unos y a otros respecto de los mismos derechos. Entonces, hemos tenido que, en una población mundial de 7.700 millones de personas, y paralelamente en Chile un aproximado de 20 millones de personas, hemos tenido que segregar a las personas mayores de 65 años, que representan el nivel mundial alrededor de un 9% al 2019. Hay una proyección al 2050 que esto se va a subir al 16%. En el mundo y en la región de CEPAL, que es Latinoamérica y el Caribe, incluso un 25%. En nuestro país estamos hablando de un casi 12%, con una proyección que se hizo para el año 2019. En relación a la población migrante, tenemos que mundialmente hay un 3,5%, en Chile hablamos de un 7,8%. En términos de población con discapacidad, hay 1.000 millones de personas, esto es un 15% a nivel mundial, y a nivel país, nacional, un 16,7%. Ahora tener en cuenta que esto es sobre una encuesta en DISC del 2015. O sea, está bastante atrasada, todavía no tenemos algo que lo actualice. En materia de LGBTI, tenemos que hay mundialmente un aproximado entre un 7 a un 10%, y en Chile también hacemos una analogía similar, también con un 10%. Y pueblos indígenas, se habla de 370 a 500 millones de personas en el mundo, y en Chile 12,8%. Con estas estadísticas podemos resumir que los grupos de especial protección en el ámbito internacional, podemos hablar de personas con discapacidad, personas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres, LGBTI, migrantes y pueblos originales. Por supuesto que no nos vamos a referir hoy día a los niños, niñas y adolescentes porque no están insertos en el ámbito laboral o no debieran estar. Quiero decirles que estas son personas que van agrupándose, sin embargo, estos grupos tienen intersección con otros. Por lo tanto, una sola persona no necesariamente pertenece a un grupo de estos, sino que tienen condiciones que coexisten en una misma persona. Por lo tanto, puede haber una persona migrante que es mujer y es persona mayor. Entonces nos vamos dando cuenta que cada grupo es heterogéneo, además. Quiero contarles que muchas veces nosotros escuchamos hablar de estas personas como personas vulnerables. Y la verdad es que estas personas han sido estigmatizadas en la vulnerabilidad porque pueden ser tanto más o menos vulnerables como cualquier persona que se pasea por la calle. Tampoco me gusta, y a muchas personas que comparten también esta visión, hablar de las personas especiales. Especiales en relación a quién o a qué. No existe esta especialidad del ser humano. Somos, si queremos decirlo, todos especiales. Y como dije, lo que sí nos destaca es que somos únicos e irrepetibles. Claramente, estos grupos han sido históricamente marginados. Tampoco me gusta hablar, sobre todo en el ámbito empresarial, que se habla mucho de los beneficiarios. Estas personas, como cualquier otra persona, son personas sujetos de derechos. Por lo tanto, no tenemos que hablar de beneficios que deben recibir. Y tampoco me gusta el concepto que muchas veces escuchamos, que es vamos a sensibilizar a la empresa respecto de estas temáticas. Porque aun cuando estos temas profundamente humanos traigan aparejadas emociones, estamos hablando de derechos. Y por lo tanto, al hablar de derechos, queremos que las personas y los colaboradores en las empresas entiendan que es una toma de conciencia, concientización, etc. Vamos entonces directo a la normativa internacional, que es la que genera como el paraguas, el contexto para poder estar hablando de esta temática tan importante que es la diversidad. Y la inclusión, por cierto, que ya vamos a ver que son conceptos distintos.
Como les decía, estoy viendo la hora, esta política de estar segregando y generando grupos para poder alcanzar de alguna manera la brecha que existe entre los que no tienen estas características y ellos, es que hemos tenido que generar tratados internacionales que vayan protegiendo a estos grupos. Y así nos encontramos con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Aquí al lado van encontrando cuántos estados son partes y cuándo Chile los ratificó. Como les dije, van a quedarse con este PowerPoint, por lo tanto, para poder ir profundizando. Tenemos de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la sobre los derechos del niño, sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, la de los refugiados, de las personas con discapacidad, y a nivel interamericano está la de personas mayores. Por supuesto que hoy día está en conversaciones a nivel internacional el que se quiera también configurar una convención internacional sobre personas mayores. Yo voy a destacar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad porque es la que finalmente va a generar la obligación a nivel internacional y a nivel nacional respecto de la inclusión de las personas con discapacidad en la empresa, en el trabajo en general. Y por lo tanto, cuando uno comienza con este proceso de inclusión, obviamente uno va ampliando la mente y el corazón y va entendiendo que tampoco vamos a segregar a los otros grupos, pero en principio voy a hablar de este paraguas normativo porque es el que obliga, por ejemplo, al tema finalmente en Chile de la cuota. Es como de dónde viene, digamos, no es que esta convención lo haga. Este texto fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2006 en Nueva York. Es un instrumento amplio de derechos humanos, es un cambio paradigmático, porque lo que hace es un cambio de actitud y de enfoque respecto de las personas con discapacidad. Entonces, de alguna manera, se ratifica de manera amplia por muchos países, 182, considerando que son reconocidos 194 por Naciones Unidas. Y al entrar en vigencia en Chile se convierte en ley de nuestra República a través del artículo 5º. El propósito de esta convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Tenemos ciertos principios rectores que vamos a pasarlos, pero ahí ustedes van a tener para leerlos uno a uno, que son los principios que van a inspirar toda la convención. En el artículo 27 directamente ustedes pueden encontrar el artículo que se refiere al trabajo y al empleo. Importante los conceptos de igualdad de condiciones con los demás, que es libremente elegido, que son entornos laborales abiertos, inclusivos y accesibles los que se exigen para las personas con discapacidad y que se van a promover, se va a promover el ejercicio del derecho al trabajo. Creo que es importante que se queden con la idea que el rol del Estado y de la sociedad es eliminar barreras y crear condiciones para la plena y efectiva participación de las personas con discapacidad. Más abajo está la convención completa para quien quiera acceder a ella. Pongo acá un ejemplo de un comité que es un órgano de Naciones Unidas que vigila, supervisa el cumplimiento de la convención. Para cada convención existe un órgano igual a este, compuesto por personas de todo el mundo que son especialistas, expertos en la materia y que de alguna manera van a ir llevando la vigilancia del cumplimiento práctico de la convención en todos los países del mundo. Este comité en particular está compuesto por 18 expertos, casi todos tienen una discapacidad, hay 6 mujeres en este comité, y cada estado está obligado de hacer informes cada 4 años respecto de cómo ha avanzado el tema de, en general, de discapacidad en el país. Se va viendo cada artículo y cómo llevamos nosotros la implementación, y el comité va haciendo sugerencias y va haciendo informes respecto de lo que presenta cada estado. Existen informes sombra, que se llaman, donde muchas veces la sociedad civil hace informes paralelos a la formalidad del documento que presenta el país. Por supuesto que aquí muchos de ustedes dirían no hay sanción, no hay obligación, pero la verdad es que
hay una sanción política a los estados que están en incumplimiento, y ningún estado quisiera estar en incumplimiento. Por lo tanto, esto es un tema de alguna manera que regula y que obliga a avanzar en las temáticas diversas de cada una de las convenciones. También, para mayor información, que a este link, hacen también General Comments, que se llaman, que hacen estudios sobre temas específicos muy interesantes, por ejemplo, mujeres y niñas con discapacidad, educación, accesibilidad. Se van encontrando estos General Comments en diferentes, los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas, y uno va profundizando en los temas que le interesan. Me imagino que muchos de ustedes se les hace familiar el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos nacen a partir de la Agenda 2030, que tiene como título Transformar nuestro mundo para el desarrollo sostenible. El documento completo también lo encuentran en este link. Lo importante es que el mundo se pone de acuerdo para avanzar el año 2015 hacia el 2030. Por eso ese es su nombre. Tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible y se encuentran 169 metas al interior de cada uno de ellos. Sumándolas todas son 169. Y ¿qué quiero destacar acá, mirando la hora? Vamos a ver los títulos. Es importante entender que una de las inspiraciones para esta Agenda 2030 en términos de contenido es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y cómo lo probamos, cómo vemos esto, es que precisamente en muchos de los objetivos estamos hablando de inclusión. No solo discapacidad, sino que también de todos los grupos a los cuales nos hemos estado refiriendo. Por lo tanto, importante quedarse que en el objetivo 4 hay una garantía a educación inclusiva, equitativa y de calidad, y a la promoción de oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En el 5 tenemos lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. En el 8 tenemos promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. En el 10 tenemos reducir la desigualdad en y entre los países. Se habla de la inclusión social, económica y política, y se habla de la igualdad de oportunidades y la reducción de desigualdad de resultados. En el objetivo 11 tenemos que se quiere lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, y en el 16 promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Quiero cerrar la parte internacional con la mención y una breve explicación de ciertos acuerdos, convenios que existen a nivel internacional y que es importante para quienes se interesen ahondar en ellos. Existen principios rectores sobre empresas y derechos humanos en Naciones Unidas. Estos fueron adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 2011, fueron presentados por un representante especial del Secretario General sobre Derechos Humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, y sintetizan el acervo y los desarrollos interpretativos y jurisprudenciales del derecho internacional de los derechos humanos, y representan el más alto nivel de consenso alcanzado por la comunidad internacional. Son 10 principios que están divididos, también sugiero conocerlos. Existen convenios de la OIT ratificados por Chile en relación al tema de inclusión y trabajo. Existe un pacto global también, que es importante conocer, donde en Naciones Unidas hay una iniciativa de responsabilidad corporativa, y hay más de 7.500 empresas en este pacto global que han firmado, más de 140 países y 101 redes locales. Estas organizaciones se comprometen a alinear voluntariamente sus operaciones y estrategias con 10 principios universalmente aceptados. Y lo último es el Global Reporting Initiative, que es una guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad. Y lo importante aquí es que la G4 en esta versión se incorpora la variable de discapacidad. Vamos con la normativa nacional, que solamente voy a hacer el título, porque ya vamos ahí en el tiempo más o menos avanzado. Esta es la ley que baja la convención en Chile, la 20.422, estableciendo medidas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. ¿Ya? Importante entonces que
es de alguna manera la que hace carne, concreto, el tema de los derechos de estas personas con discapacidad en nuestro país. Tenemos la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, es conocida como la ley Zamudio, donde se define que es una discriminación arbitraria. Y por lo tanto acá están incluidos todos los grupos de especial protección y todas las personas. Acá me detengo un poco más porque es la ley que seguramente todos conocen en materia de cuota, que es la 21.015, que se publica en el 2017 en nuestro país, y que su objetivo es incentivar la inclusión laboral de personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, prohibiéndose todo acto de discriminación por su condición. ¿Ya? Entonces aquí es el 1% donde existe 100 o más colaboradores en cada empresa. Por supuesto que esta es la ley que ustedes deben conocer. En el mundo se discutió mucho, hubo varios años en que si esto era algo que se debía hacer o no se debía hacer, el tema de la obligación, hoy día se concibe como una medida afirmativa más dentro de las alternativas que existen para fomentar la inclusión laboral. Por lo tanto, hoy día es una medida aceptada mundialmente. Más del 50% de los países tienen cuotas que van desde el 1% hasta incluso en algunos países hasta el 15%. Incluso en algunos lugares se hace mucho más específica y se sube el porcentaje en algunos sectores, en el sector público, por ejemplo, o en algunos oficios determinados. La verdad es que hay de todo. En la OIT hay estudios respecto de la ley de la cuota muy, muy interesantes y actualizados. Y la última ley que queremos revisar, que es la ley que muchos de nosotros estamos recién conociendo. ¿Por qué? Porque entra en vigencia en plena pandemia, el 21 de octubre del año pasado. Esta ley, a través de un artículo, modifica lo siguiente. Dice que un trabajador al menos de recursos humanos dentro de las empresas deben mantener contratados a 100 o más colaboradores, digamos, que tiene que estar el 1% de sus trabajadores como personas con discapacidad, debe existir una persona con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Estas empresas deben promover en su interior políticas en esta materia, y se debe estar en el fondo informando de las acciones a la dirección del trabajo, y elaborar y ejecutar todos los años programas de capacitación a los colaboradores. Entonces, ¿cuál es mi interpretación o cómo se los quiero explicar de una manera clarita y sencilla? La ley de cuotas establece cantidad, y el siguiente peldaño que está estableciendo nuestro país es calidad. Es decir, no solamente ahora vamos a hacer el ingreso de cierta cantidad de personas con discapacidad a las empresas, sino que vamos a tener que prepararnos y transformar culturas. La verdad que este es un tremendo escalón, y muchas veces se dice que como cultura vamos más atrás de las leyes. Creo que en este caso hay un círculo virtuoso, porque la ley está empujando la cultura. A mi juicio es una oportunidad para que no solo parezcamos inclusivos como empresa y estemos cumpliendo imperativos legales, normativos, sino que además se genere un proceso profundo del ser inclusivo, no solo parecer, y por lo tanto que vayamos entendiendo desde dentro, como cultura empresarial, que este es un tremendo valor humano y que además genera un valor agregado económico, que creo que no tienen por qué ser contradictorios como fundamentos. Me voy a saltar el enfoque de derechos y sus antecedentes, solo decirles que tenemos el antecedente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y el enfoque de derechos se genera a partir, voy a irme abajo, que pasamos de la satisfacción de necesidades a los beneficiarios, que era como se miraban a las personas históricamente, a mirarlos como sujetos de derecho, y en cuanto no se cumplan esos derechos, estamos haciendo violación de derechos, y eso requiere compensaciones y reparaciones.
es importante entender que somos agentes principales de nuestro propio desarrollo. Estamos empoderados. También me voy a saltar la explicación de la importancia del uso correcto del lenguaje, para ir directamente. En nuestra sociedad estamos llenos de estereotipos y de prejuicios. Ejemplos acá de tendencias que vemos a diario es el androcentrismo, el etnocentrismo, la xenofobia, clasismo, racismo, homofobia, y me detengo en el edadismo, que es un concepto nuevo de la Organización Mundial de la Salud, en que habla de estereotipos, prejuicios y discriminación contra personas debido a su edad. Nace respecto de las personas mayores, pero yo también quisiera hacerlo extensivo a cuando también tenemos edadismo, quienes tenemos más años y estamos de alguna manera en contra del ingreso de millennials a las empresas en términos de que van a cambiar culturas y estamos temerosos. Creo que la mayor riqueza cuando hablamos de diversidad es contar en los equipos con la diversidad misma en términos de también diversidad etaria. ¿Ya? El capacitismo tiene que ver con la forma de discriminación o prejuicio social contra las personas con discapacidad. Todos los otros son más conocidos. ¿Y cómo queremos luchar? Además de hacerlo desde el fondo del asunto, que tiene que ver con la no discriminación, también podemos hacer una lucha en relación al lenguaje y podemos ir empujando hacia ser respetuosos de la dignidad y de la diversidad de las personas a través de cómo nombramos a cada una de las personas. Este es un gráfico súper claro. Históricamente, ¿qué hacíamos con las personas con discapacidad? Las excluíamos y por lo tanto los que nos creíamos, comillas, normales, estábamos dentro del círculo. Luego lo que podíamos hacer es segregarlos, es decir, ok, los respetamos, pero ustedes tengan su mundo y sus reglas en otro círculo. ¿Cómo avanzamos en este mundo? Avanzamos con el concepto de la integración. ¿Qué quiere decir? Ok, los normales, yo quiero decir bien clarito, no existen los normales, pero sí lo digo de esta manera para poder hacerlo de una manera quizás irónica, pero bien directa. ¿Qué pasa en la integración? Tenemos este círculo de personas, comillas, normales, y decimos, ok, pasen los distintos, pero ustedes arréglense, nosotros ya tenemos las reglas hechas, ustedes vean cómo se adaptan a nuestro mundo. ¿Por qué es importante hacer el cambio y el salto hacia la inclusión? Porque ya no estamos generando el mundo los que creemos que tenemos que generarlo y por altruismo tal vez o por temas espirituales o lo que sea, o por visiones rehabilitadoras, hacemos pasar a los otros. La inclusión quiere decir que estamos todos juntos en un mismo espacio y todos juntos co-creamos ese espacio. Por lo tanto, no es decir inclusión o integración aleatoriamente. Hay un sentido profundo para poder hacer esa distinción. Yo les dije que iba a hacer la explicación de qué es lo que es diversidad, que significa todos somos diferentes y valiosos, y la inclusión es estamos todos dentro de ese círculo. Estoy ya pasada, me voy a solo referir al tema de persona con discapacidad en términos de lenguaje. Se habla de persona con discapacidad. No se habla ni del discapacitado, porque lo estoy discapacitando yo misma, ni del minusválido, diciéndole menos válido, ni de una enfermedad, porque esa persona no está enferma, puede enfermarse como cualquier otra. Tampoco hablamos de la normal, ni de la persona que sufre discapacidad, simplemente la tiene. Es importante cuando estamos en contacto con una persona con discapacidad dirigirse directamente a esa persona y no a su acompañante, preguntar cuál es su necesidad sin estar asustado y tratar a veces de hacer lo que uno estima correcto. Siempre va a ser importante acercarse y preguntar qué es lo que necesita o requiere esa persona. Hablamos de la persona con discapacidad auditiva, no del sordito ni del sordomudo.
no hablamos de la persona ciega, invidente ni corto de vista, sino que la persona con discapacidad visual, y lo mismo respecto a la discapacidad intelectual, no hablamos ni del demente, ni del loco, ni del trastornado, ni todos los, todavía que el Código Civil habla de estos términos. Tampoco es recomendable infantilizar a las personas con discapacidad intelectual, ni usar diminutivos. Yo creo que ya estoy pasada la hora, por lo tanto, en términos de migrantes, no hablar de los peruanos, los colombianos, sino que referirse a la persona en particular. En términos de personas mayores, no es el abuelito, ni la abuelita, ni el viejito, ni la tercera edad, solo persona mayor, así lo dice la convención. Pueblos indígenas es lo correcto, y aunque no está en términos laborales los niños, pero me parece importante no hablar de los menores, sino que de niños, niñas y adolescentes. Identidad de género es una breve explicación que ya la tendrán, solo ver la diferencia entre que la orientación sexual es la capacidad de una persona para sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otra, y la identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, que puede no coincidir con el género de nacimiento. Importante que en las orientaciones sexuales y en las diversidades de identidad no hay nada que sanar, ¿ya? No son opciones que puedan modificarse. Por último, para cerrar, el desarrollo de la conciencia inclusiva al interior de la empresa no solo es un must respecto de lo humano, respecto de concebirnos como seres únicos, irrepetibles, valiosos y todos con los mismos derechos. No solo está esa perspectiva, sino que también está la perspectiva en términos de tener este pilar estratégico, y definitivamente hay números que respaldan que hay un valor de mayor productividad, de mayor innovación, de mayor creatividad, mayor flexibilidad, diversificación de clientes, valor de la marca, y en relación a los colaboradores tenemos mejor clima laboral, participación, sentido de pertenencia, desarrollo de carrera, menor ausentismo. La verdad es que son, en términos de indicadores, beneficios absolutamente. Creo que cuando una empresa es inclusiva, hay un espejo. Estamos incluyendo, por supuesto, a la diversidad en el espacio, pero también el espejo es que yo puedo ser quien soy de manera libre, de manera abierta, y eso permite desarrollar mi talento. Si yo soy aceptado tal cual como soy, voy a desenvolverme y voy a poder potenciar todos mis talentos. Los invito a todos a ir adentrándose en este proceso, en impulsarlo en cada empresa, y se van a ir dando cuenta que finalmente somos todos diferentes y no existe el mundo de los normales que hacemos que se incluyan los diferentes. Así concluyo. Esta última parte habla de datos de LinkedIn y que hoy día las organizaciones ya no son juzgadas por su desempeño financiero, sino más bien por un tema humano. Muchas gracias, Paula, por tu presentación. Ahora le damos paso a María Elena para que pueda encender su cámara y su micrófono para continuar con las presentaciones. María Elena, por favor, activar tu micrófono y tu cámara. Estamos en eso. Muy bien. Y puedes compartir Eso quería, si me puedes confirmar si estoy compartiendo pantalla para... Creo que estás en la última slide, que dice muchas gracias. Ahora me muevo. Un segundo. Sí, ahí. ¿Está en modo presentación? Sí, estamos en modo presentación. Perfecto. Ya. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación.
como ahí lo dicen, mi nombre es María Elena Alarcón. Yo trabajo en Adidas y la verdad no trabajo en el área de recursos humanos, más bien trabajo en el área que tiene que ver con números, trabajo en el área de finanzas y yo creo que es importante darse cuenta, ¿no es cierto?, que este tema es tan relevante que trasciende lo que tiene que ver con recursos humanos y va mucho más allá. Para mí de verdad es un tremendo honor y responsabilidad estar aquí y el objetivo es poder compartir con ustedes cómo ha sido este viaje en relación al tema en la compañía y idealmente sembrar una semilla en alguno de ustedes. Entonces, y avanzo. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es esta declaración de principios que como empresa, como marca tenemos, y que es la razón de por qué estamos con crear una cultura inclusiva en la organización. ¿Ya? Entonces, como ahí ustedes pueden ver, nuestra declaración de principios dice que como empresa deportiva global, hemos establecido compromisos claros para luchar contra el racismo, acelerar la inclusión a nivel mundial. Estos planes respaldan nuestra búsqueda de justicia, acción, equidad y, lo más importante, progreso en toda nuestra organización y en nuestras comunidades en todo el mundo. Para nosotros esto es realmente un marco en el que nos podemos mover, nos brinda un objetivo, un horizonte, y nosotros desde septiembre ya estamos hablando sobre este tema ya de una manera más formal. Por lo general, Adidas siempre ha sido una empresa bastante diversa y también inclusiva, sin embargo, de manera informal. Acá ya empezamos a formalizar y de hecho desde Global se creó una área específica de diversidad e inclusión y ahora en mercados también se está creando. Y esto refuerza esta convicción que tenemos como empresa de que es algo, que es un tema que nos corresponde, que nos tenemos que hacer cargo. ¿Ya? Y para poner más en contexto el tema y qué tan importante es y relevante para nosotros, hace poco lanzamos el Plan 2025, que es un plan económico de crecimiento, en el cual uno de los pilares es diversidad e inclusión. Entonces, realmente este es un tema, así como lo decía Paula, que va mucho más allá de querer ser buenitos, sino que tiene que ver también con un tema económico detrás y es importante considerar. Siguiendo con esto, Global, ¿cómo planteó este tema? ¿O dónde quería impactar? Entonces dijo, para poder realmente transformarlo en una empresa inclusiva, vamos a impactar el workplace, y que aquí básicamente lo que tiene que hacer, o el foco que tenemos, es crear una cultura inclusiva dentro de la organización. Generar este sentido de pertenencia de las personas para que realmente ellas puedan sacar lo mejor de sí, para que cada persona brille por lo que es, ¿ya? Después nos movemos a Workforce, y que básicamente yo lo podría resumir, que es que la diversidad que nosotros vemos en el mercado también la podemos ver dentro de nuestro ambiente, dentro de nuestra empresa. Y finalmente, no menos importante, ¿no es cierto?, Marketplace. Y que acá el foco es que nosotros podamos hablar a nuestro consumidor, pero de una manera también diversa e inclusiva. Y para esto, uno de los temas que hemos hecho es hacer un cambio completo del portafolio que nosotros teníamos, que antes básicamente nuestro foco era mucho en atletas, deportistas, y ahora esto ha cambiado bastante y estamos incluyendo, por ejemplo, ahora tenemos modelos, músicos, artistas, activistas. Entonces, la verdad, estamos con un abanico mucho más amplio. Continuando con lo que les estoy transmitiendo, aquí, y para nosotros un orgullo, ¿no es cierto?, es compartir con ustedes lo que diversidad e inclusión en Adidas significa. Y que básicamente es, y creo que aquí comparto un poco con lo que estaba comentando Paula, ¿no es cierto?, es celebrar la singularidad individual de cada una de las personas y cultivar una cultura de pertenencia para que todos puedan dar lo mejor de sí. Yo creo que esto es realmente relevante
porque finalmente acá lo que uno tiene que buscar es que todos brillemos por lo que somos. Y punto. Nada más. No hay un mayor trasfondo en este tema. Y bueno, y como Chile, ¿cómo bajamos este tema? ¿Cómo decidimos abordarlo? Y básicamente en Chile lo que hicimos fueron ciertos compromisos y focos en relación a estos temas. Y en el caso de Workplace, nosotros nos fijamos en un inicio 4 pilares en los que nos íbamos a enfocar. Y como ahí ustedes pueden ver, es en balance de género, ¿no es cierto? En diversidad, perdóname, en balance de género, en discapacidad, LGBTQI+, y racial social. Entonces tenemos estos 4 pilares en los que nos estamos enfocando, y lo que estamos haciendo es fomentar, ¿no es cierto?, conciencia. Estamos educando, nos estamos educando en relación a todos estos temas, y la verdad, todo esto de una manera muy activa para poder realmente potenciar este tema y que realmente todos lo abracemos y nos sintamos parte. En Workforce estamos impulsando una alianza con Forge, ¿ya? Y que el objetivo que tenemos es facilitar el ingreso de jóvenes al mercado laboral y también fomentar el desarrollo y la integración de las personas que trabajan en nuestro centro de distribución y en tiendas. Y por último, en Marketplace, es hablar al mercado, ¿no es cierto?, con más propiedad a través de un portafolio que es mucho más diverso, como les comentaba, pero también contactar a socios estratégicos como por ejemplo Pride y el Comité Paralímpico. Y ahora aquí me quisiera detener un poquito más como para comentarles qué es lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, en relación a estos pilares que eran los que yo les comentaba. Y en el tema de discapacidad, nosotros estamos trabajando en este minuto con el Comité Paralímpico, incluyendo atletas de alto rendimiento en el equipo de nuestras tiendas. Y aquí es sumamente importante porque esto tiene que ver un poco con nuestro core belief, ¿no es cierto?, que es que a través del deporte nosotros podemos cambiar la vida de las personas. Entonces, de verdad nos sentimos muy, muy orgullosos. De hecho, en la tienda costanera donde estamos, tenemos estos atletas, ha tenido un cambio radical. O sea, realmente podemos ver lo que genera, el poder que tiene, ¿no es cierto?, la inclusión, la diversidad en un equipo. Así que de verdad los invito a todos a sumarse a esto porque es un camino demasiado lindo y que los va a llenar de alegría. Y un dato que les quiero dar es que nosotros, por ejemplo, el año pasado terminamos, cumplimos no cumplimos esta cuota que hablábamos, la sobrecumplimos, la cuota que hablaba Paula en relación a la ley de discapacidad. Nosotros terminamos con un 120% por encima. Y yo creo que esto nos da la convicción de que nosotros lo que no estamos pensando en cumplir una cuota, esto va mucho más allá, trasciende eso. Entonces, invitarlos a que también se sumen, que se animen a esto. Y en relación al pilar de LGBTQI+, comentarles también que nosotros hemos ingresado ahora a Pride Connection y muy felices por eso, porque realmente sabemos que ellos son expertos en este tema, sabemos que ellos realmente nos pueden colaborar en generar este conocimiento, en educarnos a nosotros y también en orientarnos en acciones más concretas y claras de en qué nosotros podemos trabajar dentro de la organización. Y también seguir aprendiendo de otras empresas sus buenas prácticas para poder implementarlas también en Adidas. En el tercer pilar, que teníamos balance de género, ahí como pueden ver son 56% hombres, 44% mujer, pero aquí sumamente destacable que nosotros llevamos ya casi 7 años trabajando en este tema, en este tema de igualdad, y que actualmente en los directores de Adidas, el 45% es mujer. Y en el caso de los senior managers, el 56% es mujer. Y en el caso de los managers, 31% es mujer. Entonces, de verdad, esto ha sido un foco importante para nosotros en el cual creemos
y vamos a seguir impulsando. Y por último, y no menos importante, el pilar de origen racial y social, donde nosotros estamos trabajando de la mano con Fundación Forge para acompañar y apoyar el desarrollo de jóvenes profesionales, el desarrollo profesional de jóvenes, ¿no es cierto?, que quizás no han tenido los mismos privilegios económicos que otros grupos. Y esto, ¿cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo a través de voluntariados, donaciones de dinero, programas de inserción laboral dentro de Adidas, y además hemos reenfocado nuestras prácticas, nuestro programa de prácticas profesionales que tenemos en Adidas, dándole el cupo a estudiantes de regiones e incluso personas de nuestro propio staff de tienda, para que participen de este proceso. Y bueno, ¿y cómo hemos logrado todo esto? La verdad, esto no se logra de un día para otro, pero sí lo hemos hecho a través de un comité. Tenemos un comité dentro de la empresa, el cual yo estoy liderando, soy el sponsor de este tema, y tengo ahí a mi líder, que es Camila Amor, que me ayuda a coordinar todo esto y hace la magia, ¿no es cierto? Somos 20 personas que estamos activamente trabajando en buscar acciones, en implementar temas y compartir experiencias para lograr crear esta cultura de inclusión dentro en Adidas, ¿ya? Y todas estas personas, la verdad, que son de las diferentes áreas de la empresa, así que muy contentos porque esto tiene que ver, no es una obligación, esto simplemente son personas que se sienten motivadas por este tema y participan. Y bueno, y todo esto, ¿cuándo comenzó? Comenzó el año pasado, la verdad, comenzó en septiembre, como les comentaba, ya a formalizar este tema. Y nosotros como Adidas, en septiembre del año pasado, Adidas definió y dijo, ¿saben qué? Vamos a dedicar un día completo para conversar y profundizar acerca del tema de diversidad e inclusión. Y así, toda la organización, y no hablo solo de Chile, sino que a nivel mundial, paró sus operaciones, realmente dedicarnos a hablar a conciencia de este maravilloso tema. Y la verdad, participamos todos de muchas actividades, fue muy enriquecedor y es algo que llegó para quedarse. Así que, así como el 18 de septiembre, bueno, en Adidas también celebramos el Día de la Diversidad e Inclusión en septiembre. Y no bastando con eso, también se decidió tener medios días de reflexión. Y medios días de reflexión donde desde octubre comenzó a pasar esto, donde comenzamos un viaje bien bonito en relación a este tema, generando más conciencia, generando aprendizaje, donde toda la organización paraba también para conscientemente conversar sobre estos temas, y la verdad es que cada sesión nosotros la enfocamos a conversar de un tema diferente y es liderada por los miembros del Comité de Diversidad e Inclusión. Y he de contarles que la verdad no es obligación, pero tenemos una gran masa, porque cada vez que tenemos estos días, toda la empresa participa, así que es muy, muy enriquecedor, y la verdad ha sido muy enriquecedor para toda la organización, este proceso. Y bueno, ¿y cómo lo empezamos y cómo se llevó a cabo, no es cierto? Es que desde octubre, los medios días que yo les conversaba, fueron al principio bastante más rígidos, en el sentido de que teníamos un plan claro que cumplir. Entonces, durante 6 meses, la empresa lo que estuvo enfocada fue en aprender, en tomar conciencia acerca de estos temas de diversidad e inclusión, y fuimos todos pasando por módulos, los cuales fueron de lo más general a temas mucho más específicos y profundos. ¿Y cómo se fueron realizando estos módulos? Básicamente era un proceso donde toda la organización participaba, conversábamos sobre un tema, pero después todos teníamos 2 horas o 1 hora de trabajo personal, de estudiar la materia, hacer nuestros ejercicios, sacar los puntos más importantes, y luego por área funcional juntarnos y compartir las experiencias, compartir qué es lo que hemos vivido.
y dentro del área cada vez una persona distinta lideraba este proceso y he de reconocer que todos los equipos salieron muy fortalecidos y fue un trabajo muy enriquecedor para todos nosotros. Y bueno, y para realmente también dar un contexto, ¿no es cierto?, y una seguridad, y de que esto no es solamente algo bonito que queremos hacer y que quede ahí en buenas intenciones. O sea, nosotros en AIDA tenemos una plataforma que es confidencial, que es para poder hacer denuncias en relación a temas relacionados con la discriminación y el acoso, y nosotros realmente este tema lo tomamos muy, muy en serio, y cada denuncia realmente se investiga y claramente se toman acciones, así que yo de verdad tengo la certeza de que esto funciona, así que para todas las personas también esto es una tranquilidad y un soporte. Y creo que un tema relevante también que la compañía lanzó fue en septiembre, que para nosotros es un hito, ¿no es cierto?, que es una política donde efectivamente se formalizó este tema, donde están las reglas claras, donde no hay duda respecto a qué es diversidad o inclusión, o sea, perdón, acoso dentro de la organización. Y la verdad, esto es un desde, o sea, yo siento que una empresa para poder comenzar este camino de diversidad e inclusión, sí o sí, tiene que tener una política al respecto. Y bueno, y para ir terminando, porque la verdad esto ha sido mucha teoría, ojalá que esto funcione, que el video tenga sonido, y poder transmitirles un poco cómo esto se está viviendo en... María Elena, no se escucha el audio del video, pero lo que podemos hacer después es compartirlo también con los participantes. Perfecto. Para que lo puedan revisar, porque no está corriendo bien. Para poder darle la palabra ya a Paula, sí. Sí, claro. Y después al final hacer una ronda de preguntas también para ti, María Elena. Perfecto. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a ti, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Paula Pasalacqua. Paula, por favor, activa tu micrófono y cámara. Muchas gracias. Sí. Bueno, y les comparto. Hola, ¿cómo están? Voy a tratar de contarles brevemente sobre 4 puntos que tienen que ver en cómo poder potenciar, cómo realmente poder lograr un proceso que funcione, que resulte de inclusión en una organización. Y aquí, por una parte, bueno, pensar en el proceso de atracción de talento. ¿Qué significa esto de atraer talento? Porque yo entiendo que por ley uno debe decir, pucha, ahora tengo que tener a alguien, tengo que contratar personas con discapacidad y chuta, hay organizaciones que esto les ha resultado mejor que otras. Entonces yo creo que el primer paso aquí es pensar cuáles son los roles que pueden ser desarrollados por personas con distintas discapacidades. Y aquí en realidad, más que pensar en las discapacidades, es pensar en un análisis del rol. Por ejemplo, se ha visto que en muchos cargos de TI hay personas contratadas del espectro autista que si uno tiene cuidado con gestionar sus necesidades y las necesidades del equipo, funcionan súper bien. Son de hecho bien exitosas. También se ha visto, por ejemplo, que hay ciertos roles donde el hecho de tener movilidad restringida puede no ser un problema también. Entonces, desde ahí, por ejemplo, pensar en un call center, pensar en un área de contabilidad. O sea, la idea es pensar en todos los roles que tenemos y qué es lo que realmente se necesita para ser exitoso en ese rol. Y desde ahí el siguiente paso es
contar con más candidatos, porque resulta que hoy la verdad es que muchas de las personas con discapacidad han tenido malas experiencias en el mundo laboral. Muchas son reacias a postular, la verdad es que no necesariamente pueden pasar por un proceso tradicional de selección, entonces tienden a estar más invisibles en el mercado laboral. Y ahí la tarea para, como bien decía María Elena, no solamente para recursos humanos, sino que en realidad debería ser un trabajo de toda la organización, es poder identificar ciertas organizaciones, como muy bien nos contaba de Adidas, que puedan apoyar a estos grupos donde en el fondo hayan fundaciones o ciertos grupos que son más cercanos a que trabajen con personas con discapacidad, para poder, así como existen los portales de las universidades donde uno a veces publica para tener ciertas vacantes, poder también publicar cargos hacia estas organizaciones que actúen como núcleos que potencien que más personas se enteren de este rol que está abierto. Entonces, ya pasando al segundo tema que es bien importante para lograr una buena inclusión en la organización, es pensar el proceso de selección para sacar los sesgos que tengamos inconscientemente. Y aquí la verdad es que este cómic yo lo encontré muy, muy bueno, porque muchas veces estamos pensando en contratar un discapacitado, de ahí con perdón de la Paula Arroyave, pero en el fondo, tengo que tener a alguien discapacitado. No, la verdad es que necesito a una persona que pueda hacer bien este trabajo. Si esta persona tiene alguna discapacidad que no afecta el rol que yo necesito llenar, maravilloso. O sea, ese es el primer trabajo, el poder identificar, por ejemplo, que si necesito a alguien, hay un rol donde la tarea es ordenar correspondencia a despachar. Tengo que pensar, ok, ¿cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades cognitivas que se necesita para este rol? Atención al detalle probablemente, concentración, habilidad de coordinación mano-ojo, comprensión de instrucciones básicas. Y la verdad es que después la tarea es poder evaluar a las personas en igualdad de condiciones. Y ojalá con un tipo de evaluación que no tenga estos sesgos, porque los sesgos tienen que ver con que yo me imagino que la persona tiene que verse más o menos así como siempre ha sido la que ha ocupado este rol. Y esto tiene que ver con realmente poder usar evaluaciones objetivas, orientarnos muy bien a medir lo que tengo que medir. Por ejemplo, si hago alguna persona con discapacidad cognitiva, yo le hago un test de inteligencia general, claramente no me va a resultar, pero a lo mejor el rol, como yo les ponía el ejemplo de esto de ordenar correspondencia, necesita que se concentre muy bien, que sea orientada al detalle, que son temas que en una evaluación de inteligencia general no van a salir. Y lo que es importante también con estas evaluaciones que se usan, que tengan estudios de impacto adverso, que justamente apuntan a este tema de la diversidad e inclusión, porque lo que hacen son estudios que demuestran que la forma en que la prueba está construida no está segregando ya personas. Por ejemplo, muchas veces pasa con pruebas incluso de liderazgo, que seleccionan a más hombres que a mujeres, porque tiene ciertas características que privilegian o que, digamos, discriminan a grupos minoritarios, o ya sea por género, o sea, no solamente como bien explicaban tanto Paula como María Elena, no solo en caso de discapacidad. Y ahí lo que nos hacemos es perdernos candidatos buenos, porque la idea es poder predecir un buen desempeño laboral con un buen proceso de selección. Entonces, desde ahí, por ejemplo, una forma muy típica de selección son las entrevistas. Pensar en que una entrevista puede no ser la mejor forma de seleccionar a algunas personas con discapacidades, ya sea porque son tímidos, inseguros o porque les cuesta socializar. Y efectivamente ese es un tipo de herramienta de selección que tiene ese sesgo que nos hace pensar que estas personas pueden ser menos capaces, y la verdad es que pueden ser tremendamente exitosas en su rol. Entonces, por eso la idea siempre es buscar la herramienta adecuada para medir lo que... O sea, estar primero bien consciente qué es lo que necesito medir en este cargo. Y de ahí elegir, o sea, no voy a ir a medir temperatura con un estetoscopio. De la misma manera, pensar en de qué manera voy a identificar estas habilidades cognitivas y competencias laborales que necesito para este rol de manera justa, de manera que no discrimine.
Luego, súper importante, identifique a esta persona, ya la quiero contratar. Es importante que cuando esta persona entre a la organización tenga ciertas redes. O sea, es muy difícil. Piensen que si ya uno no tiene una discapacidad, el primer día de trabajo uno no sabe cómo orientarse, a qué horas, dónde se junta. No sabe, hoy día que quizás no nos podemos juntar mucho, no estamos presencial muchas veces, pero sí hay muchas cosas de cómo funciona la organización que se dificultan y se dificultan aún más cuando tenemos una persona que está ingresando con una discapacidad. Entonces, desde ahí es bien importante poder asignarle a esta persona quizás un contacto, una persona que ojalá antes de que ingrese a la organización ya lo pueda contactar, lo pueda ayudar con cualquier duda que tenga, acompañarlo en las primeras semanas. Luego también ojalá entregar un training, una capacitación, tanto a las personas con discapacidad como sin discapacidad, a los empleados, para que entiendan un poco, y sobre todo en realidad las jefaturas, que puedan comprender y empatizar mejor con los desafíos que van a tener estas personas. Yo me acuerdo de un caso de una persona de espectro autista que trabajaba efectivamente en TI, que era muy efectivo, pero le gustaba estar cantando todo el día. Y hasta que no se dio cuenta, hasta que un compañero no se atrevió a decirle que eso era tremendamente molesto, la situación se empezó a poner media complicada en el equipo. Entonces, ese es el tipo de cosas cuando uno familiariza al equipo. Y aquí no hablo de sensibilización, como bien decía Paula, sino que de entender, muchas personas tienen como hasta un poco de miedo, de que no saben, nos cuesta siempre enfrentarnos a lo que es distinto. Entonces, desde ahí, poder trabajar mejor con personas con capacidades diferentes. Y por último, quizás no me voy a referir tanto porque María Elena lo hizo maravillosamente con la explicación que dio, todos los ejemplos que nos dio de Adidas. Si no tenemos una organización inclusiva, las personas con discapacidad al final van a terminar abandonando nuestra organización. La idea es lograr una retención y darle todo el espacio a todas las personas, no solo a quienes tienen discapacidades o a quienes son distintas, a que puedan ser exitosas en la organización. Y con eso termino. Muchas gracias, Paula, por tu presentación. Ahora vamos a dar espacio a las consultas que surgieron desde el público, así que invito a Paula Rollave y a María Elena a prender su cámara para poder interactuar con nuestro público. Tenemos una primera pregunta de Antonio Nafra. Él dice, me interesa ver la posibilidad de tratar un PCD. ¿Dónde puedo contactarlas? Si quieres, hay varias preguntas del mismo estilo, ¿me las haces todas para dar la respuesta? Perfecto, tenemos, mira, sobre los trabajadores, Rosa pregunta, consulta, ¿da lo mismo la cantidad de trabajadores o es solo desde 100 trabajadores en adelante? Otra de Iris, que pregunta también más o menos lo mismo, ¿qué pasa con los que usan, las empresas que usan temporeros para trabajar y solo en ciertos momentos del año sobrepasan los 100 trabajadores? Rosa vuelve a preguntar sobre lo mismo, y también si el personal de recursos humanos puede optar a la acreditación mencionada. Ya, bueno, primero existen fundaciones y organismos que ayudan como de intermediarios para la inclusión de personas con discapacidad. Eso existe, tienen una gama de alternativas para poder solicitar esa intermediación. Para la primera pregunta, la obligación legal del 1% es de 100 o más colaboradores. Por supuesto que menos de 100, y si la empresa quiere empezar procesos inclusivos puede hacerlo. Lo único que van a tener es ventajas en términos humanos y económicos. Por lo tanto, la recomendación es hacerlo aun cuando sean menos de 100 personas. Respecto de las personas temporeras, esta obligación debe cumplirse mes a mes. Por lo tanto, en los meses en que sobrepasen los 100, tienen que tener ese 1%. Ahí no sé si respondo las preguntas. Sí, creo que con eso quedamos claros. No sé si María Elena o Paula quisiera agregar algo más. Hasta el momento esas son las últimas preguntas que teníamos desde el chat. ¿No? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a prender mi cámara para
ya comenzar a despedirnos. Muchas gracias por su participación. Les recuerdo a todos los participantes que les enviaremos las PPT presentadas por las distintas relatoras y también, si María Elena nos autoriza, el video de Adidas que no logró escucharse bien. Así que muchas Perfecto. gracias a todos los participantes y nos vemos en una próxima ocasión para un evento HK Chile. Muchas gracias a ustedes por la Sí, invitación. gracias a ustedes. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, adiós, que estén muy bien.